Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Antes de nada, ¡feliz Navidad! Hoy toca vídeo de favoritos de regalo de Navidad, como viene siendo tradición desde este es el tercer año que lo hago. Me parece una manera genial de agrupar todos mis favoritos, de ofrecerlos en un día que normalmente la gente por la tarde, cuando ya está un poco cansado de tanto ruido, se pone a ver vídeos y entretener a mi querido público. Como llevo anunciando todo el santo año, la lista de favoritos es larga, es bastante larga. Hay 16 libros, ni más ni menos que 16 libros. Algunos me imagino que ya os lo esperáis, sobre todo el número 1 creo que ya más de uno se lo sabe. Pero bueno, ha sido un año glorioso, o sea, yo no puedo decir nada malo de este 2022 en cuanto a lecturas, porque he tenido una chorra y una suerte y he elegido muy bien y me han recomendado fenomenal y estoy súper contenta. Vamos a ver, no voy a ir de menos a más hasta casi el top 3, porque realmente la cosa está muy reñida entre unas historias y otras. Lo que sí os tengo que decir es que he dejado libros fuera. Libros de 5 estrellas que se han quedado fuera, porque claro, 16 ya me parece un santo disparate de libros favoritos de 2022. Empiezo con El huérfano. El huérfano es un libro que leí para el reto literario coreano que me planteé este año, que casi lo cumplo. Y que me impactó mucho. Vamos a ver, yo de Corea del Norte sé cosas, me imagino que como la inmensa parte de la población mundial, pues que hay allí un tío muy malo, que llevan en una dictadura desde ni se sabe cuándo, que el país está dividido en dos y Corea del Norte es un terror, que pasan hambre, que siempre están, que si vamos a tirar una bomba atómica. Más o menos eso es lo que yo sé así en general. Gracias a las lecturas que he leído sobre Corea del Norte de este año, esa idea ha cambiado a bastante peor, a muchísimo peor. Yo no puedo entender cómo se consiente una dictadura de semejante calibre en pleno siglo XXI, pero bueno, se consienten tantas cosas horrorosas en pleno siglo XXI que bueno. Historias. El caso, El huérfano nos cuentan la historia de nuestro personaje protagonista sobrevive y malvive. Te van contando idas y venidas, o sea, hay muchos focos. La historia tiene muchos focos distintos porque realmente te hacen una panorámica general. Incluso va a la cárcel. Lo de la cárcel es... O sea, un no creérselo. O sea, lo de la cárcel es de poner los pelos de punta como mínimo. Y bueno, ha sido una lectura francamente buena porque es muy entretenida, a la par que escalofriante y muchas otras cosas, está francamente bien contada y a mí me dejó con la boca abierta. Y además fue un libro que leí a principios de año prácticamente y sin duda me dejó con muy buen sabor de boca y con ganas de saber más sobre Corea del Norte y con ganas de leer más sobre este autor. Después, el siguiente en la lista es Sed, de Amélie Nothomb. Creo que este libro, yo lo he dicho muchas veces, nos hablan del Calvario de Jesús prácticamente, o sea, de los últimos días de vida de Jesús y desde el punto de vista de Jesús. Y Amélie vuelve a sus orígenes, yo lo dije y me reafirmo en lo dicho cuando hablé de este libro. Vuelve a su parte acuática. A mí me recordó a La metafísica de los tubos, que creo que es el mejor libro de Amélie Nothomb. Pues este está muy cerca. Y la doble moral, la visión de cómo lo sufrió Jesús, está muy bien contado. Es muy creíble y plantea ciertos dilemas morales súper interesantes. Después, en siguiente lugar, he puesto La anomalía. La anomalía es un libro de ciencia ficción en el que nos cuentan la historia de un viaje en avión. Hay mucha gente que dice que este libro le falta desarrollo, que los personajes se quedan cojos, que no les acaba de convencer, pero a mí sinceramente me dejó con la boca abierta y me gustó mucho cómo trata el tema del tiempo, de alguna manera desdoblarse en el tiempo. Y me gustó, para mí el desarrollo de los personajes es el justo y necesario. Que si hubiera una segunda parte de esta historia me la leería, sin duda, pero creo que para mí fue más que suficiente. Este libro ganó el Goncourt, no sé si el año pasado creo que fue, o hace 2, y merecidísimo. O sea, yo la verdad el Goncourt es de estos premios que validan un libro. Siempre que me he leído un libro que ha ganado este premio ha sido para bien, y este ha estado también a la altura. Me sorprendió mucho. Nos cuentan la historia de un vuelo que llega de Francia a Estados Unidos y 3 meses después resulta que el mismo vuelo llega de Francia a Estados Unidos. Y es como que si ese segundo vuelo se hubiera quedado atrapado en el tiempo de alguna manera, y todo lo que sucede a raíz de eso. Y la comparativa, sobre todo entre los personajes,
cuando les han pasado 3 meses por encima, ¿no? Es un poco eso, ahí es donde hacen hincapié y me gustó, de verdad, me gustó muchísimo esta historia, os la recomiendo. El siguiente en la lista es Cita con la muerte de Agatha Christie, que se ha vuelto mi nuevo favorito de Agatha Christie. Yo intento leer todos los años un libro de ella y nunca acierto quién es el malo, o sea, para mí es imposible. Mira que ya he leído unos cuantos, que dicen que una vez que ya la ves venir, pues yo debo ser parva, yo no la veo venir jamás de los jamases. Pues este libro le gana a 10 negritos porque me ha encantado. El personaje protagonista de la mala de la película es buenísimo. O sea, es una señora como satánica a la que matan. Bueno, aparece muerta, pero obviamente no aparece muerta por causas naturales, es que la han matado, pues si no, ¿de qué? El libro. Y cómo se desarrollan todos los personajes que tienen alrededor, todas las personas que odiaban a esta señora con toda su alma porque es que era odiosa, y luego la reviravuelta del final que tú te crees. Yo esta vez, bueno, yo siempre lo digo, yo esta vez creía que, pero de verdad esta vez era en plan, sí. No me puedo equivocar, tiene que ser este, no puede ser otro. Pues me equivocaba. y podía ser otro. Y me encantó, la verdad, lo disfruté como una enana. Yo sé que a Agatha Christie no se la considera ahí alta literatura, pero es súper disfrutable. O sea, de verdad, si queréis disfrutar de una historia, Agatha Christie es que es la reina para este tipo de historias. Después, el siguiente a la lista es Cervantes para cabras, más para ovejas, que fue un regalo de mi amigo Miguel y lo disfruté un montón, se lo agradezco muchísimo que me recomendara esta historia. Es que es entre divertidísima, porque de verdad es que es divertidísima, pero a la vez te toca el corazón, tiene muchas cosas de su parte y encima es un libro sobre libros. Es la historia de un pastor en España, justo antes de la Guerra Civil, que le entra una depresión, ¿vale? Está deprimidísimo porque es un tío muy listo y por su situación familiar se ve abocado a trabajar como pastor. Y llega un profesor nuevo al colegio del pueblo y le intenta ayudar, bueno, por mediación de su madre, y le intenta ayudar haciéndole leer El Quijote, ¿vale? Y bueno, todo lo que el Quijote consigue con este señor es mundial. Luego el tío le lee El Quijote a las ovejas. Luego resulta que las ovejas son especiales y se vuelven más listas que nadie gracias a la lectura. Bueno, hay una historia de amor, también hay mucho trasfondo de pobreza, de miseria y cómo viene llegando la guerra civil, ¿no? O sea, eso te lo están contando sin contártelo. Quiero decir, no es un libro sufrido, ¿no? El típico de la guerra civil que al final lo pasas fatal. Para nada en absoluto, pero está ahí y está muy presente y está muy bien armada la historia. O sea, de verdad, muy recomendable este libro y sorprendente además, muy genial. Después, el siguiente en la lista es Vi de Kim Thuy. Vi es un libro muy bonito. Se llama Vi, una historia minúscula. Es un libro que nos habla de migración, sobre todo, una familia que se ve obligada a salir de Vietnam e irse a Canadá, si no recuerdo mal, y del sufrimiento que eso produce a toda la familia, de cómo salen adelante y demás, ¿no? Esta parte de la historia podría ser una parte de la historia bastante normal y corriente, pero a mí la parte que me gustó muchísimo es hay una historia de amor. Y la historia de amor, cómo se desarrolla y el desenlace, que no es el mejor posible desde mi punto de vista, pero aún así es real, es sincero, es tierno, es súper doloroso. Me gustó mucho, me llegó al corazón un montón esta historia y de verdad que la disfruté muchísimo. El siguiente libro es uno que leí hace poquísimo y que me ha gustado muchísimo, que se llama Las malas, de Camila Sosa. Es un libro al que me resistí bastante, que el año pasado lo leyó todo el mundo, porque sinceramente la portada me parecía un espanto. Y yo qué sé, me producía cierto rechazo sin saber tan siquiera ni de qué rábanos iba, porque no tenía nada claro yo de qué iba. Y ha sido un libro muy bueno, muy descorazonador, pero es buenísimo. Y los personajes son fabulosos. Es un grupo de mujeres que se dedican a la prostitución, cómo hacen familia entre ellas, cómo llega nuestra protagonista, cómo se integra, cómo todo se desintegra, muerte, drogas, o sea, el entorno, la ambientación, esto es súper tóxico y triste y descorazonador, pero la historia es que es buenísima y está contada fenomenalmente bien.
Y de nuevo, no puedes más que empatizar con cada uno de los personajes. Cuando están como a 1000 kilómetros de ti, que la autora consiga que puedas empatizar es impresionante, ¿verdad? A mí es un libro que me ha gustado muchísimo y que de verdad, me sorprendió un montonazo. Después, el siguiente de la lista es Misery. Misery ha estado a la altura y ha superado mis expectativas, porque yo había visto la película y bueno, pues eso siempre tira para atrás, ¿no? La sorpresa de la historia te la roba completamente y aún así me gustó un montón. Lo leí también para el mes de abril en el libro sobre libros. Me encantó. La loca de la protagonista está más loca aún que en la película y es mucho más heavy. Y la agonía esa de el escritor encerrado por su mayor admiradora, la mayor admiradora que como no cumpla con sus expectativas lo va a matar. Bueno, él intentando escaparse, arrastrándose. Bueno, me encantó. Hay mucha gente que dice que Misery no está bien cerrado y yo creo que está cerrado de maravilla. Pero bueno, estas son impresiones personales de cada quien. Yo sin duda, si no habéis leído Misery, no dejéis de hacerlo. No da miedo ninguno. Como el libro de Stephen King, no da miedo ninguno. Es un thriller en el que una loca chiflada secuestra a su escritor favorito por circunstancias de la vida. Y todo lo que pasa desde ahí, que es genial y trepidante, sobre todo súper trepidante y disfrutabilísimo. Después, el siguiente de la lista son dos historias distintas, son dos recopilatorios. Nuestra parte noche, no, perdón. Los peligros de fumar en la cama y las cosas que perdimos en el fuego, ambos de La Buena de Mariana Enríquez. Son relatos, yo no soy nada de relatos y estos relatos me atraparon completa y absolutamente. Mariana Enríquez escribe muy bien, ficciona muy bien, cuenta terror muy bien. No voy a decir lo que no es porque da miedo, a mí me dio un miedo que te cagas, o sea, hay un relato que todavía me ronda la cabeza y me da miedo por las noches. Ya sabéis que yo soy muy médica y yo no sé si se puede evaluar el miedo que dan con el miedo que me dio a mí, pero estos dan miedo. Pero me dio igual, o sea, es que lo compensa, es que es buenísima. Y los relatos son geniales, aún encima hay alguno que está de alguna forma relacionado con nuestra parte de noche y entonces, bueno, todavía lo hace más genial porque yo me había leído antes nuestra parte de noche, ¿no? De verdad, si podéis, no dejéis de leer a Mariana Enríquez porque es que es genial, es que es una fenómena esta mujer. Después, el siguiente de la lista es M, también de Kim Thuy. Hay 2 libros de Kim Thuy en esta lista y 3 de Mariana Enríquez. M es un libro que habla sobre la guerra de Vietnam, ¿vale? Nos hablan de colonización, de guerra, de división del país, de destrucción absoluta, de abuso. Y está contado, son varias historias, ¿no? Que luego están como entrelazadas entre sí, pero son varias historias. A mí me recordó mucho a Actos Humanos de Han Kang. Y me dejó hecha polvo, la verdad, porque me sorprendió mucho no saber nada del mundo a nivel histórico. O sea, yo creía que yo sabía cosas a nivel político, además, y no sé nada. Al final no sé nada, pero ha sido todo un descubrimiento. Estoy deseando saber muchas más cosas sobre este país. Me ha hipnotizado Kim Thuy con sus historias sobre Vietnam. Y este libro es también muy duro y muy bueno. Empezamos con el top 5, ¿vale? En el número 5 está un nuevo libro de Mariana Enríquez, porque no son 3 los que hay en la lista, son 4, perdón, que es Bajar es lo peor. Se supone que Bajar es lo peor es el peor libro de Mariana Enríquez. Yo estoy en desacuerdo como de aquí a Pekín, que este es el peor de los de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez tiene libros peores que este, sobre todo los que son ensayo, ¿vale? Este se nota que es su primer libro, pero es buenísimo. O sea, es que me importa un rábano que sea su primer libro. Claro que tiene cosas mejores en otras de sus historias, pero este libro es impresionante. Es un libro, tenemos 3 protagonistas, son muy jóvenes, están muy perdidos, muy drogados y son toxiquísimos entre ellos, o sea, son el mal, fatal, todo mal. Pero la historia es como de miseria profunda
y droga y los 80 y los 90 a tope, yo, vamos, una maravilla, o sea, es que es gloriosa esta historia. ¿Que no está a la altura de Nuestra parte de noche? Vale, ¿que es buenísimo, ya está, no tengo nada más que añadir, es buenísimo. Después, en el número 4, he puesto Piranesi, ¿vale? Piranesi es un libro peculiar, quiero decir, a mí me gustó un montón, yo no sé si le gustará un montón a todo el mundo. Es una historia sobre un laberinto, una persona que vive en ese laberinto es una casa, ¿vale? Y al principio parece que no entiendes gran qué. ¿Qué hace él allí? ¿Por qué cuida la casa? ¿Por qué la casa es tan importante? Es una casa blanca y prístina, que de vez en cuando se inunda, que está llena de esculturas por todas partes, que las esculturas tienen muchísimo significado, y es todo como muy alegórico, ¿vale? Y poético. Alegórico y poético. Y es delicioso. Es un libro delicioso. Independientemente de la historia, que también a mí me pareció súper imaginativa y súper genial, es un libro delicioso. O sea, la manera en la que está contada es muy preciosista. Y yo lo disfruté un montonazo. Me parecía que estaba leyendo poesía hecha novela. Y todo lo bueno, de verdad. O sea, es una historia muy, muy interesante y muy diferente. Además, es de estas historias que creo que son francamente originales. El siguiente de la lista, y ya estamos en el top 3, es Tengo miedo torero. Tengo miedo torero, de todos los libros que me he leído este año, tiene a la mejor protagonista con diferencia. O sea, tiene una protagonista singular, peculiar, dulce y preciosa. O sea, de verdad, es que yo la adoré desde el minuto 1. Nos cuentan la vida y las miserias y la prostitución de una mujer, que es ahora mujer, y todo lo que ello ha implicado en su vida y en su camino, que se enamora de un chico. Y ahora todo lo que pasa con este chico, la situación de dictadura, de esconderse, de hacer cosas, de dejarlas de hacer. Bueno, ella es, de verdad, protagonista con mayúsculas y protagonista que enamora, de verdad. O sea, la historia está muy bien, porque la historia está muy bien y es interesante y entretenidísima. Pero el personaje está tan bien construido y tan bien creado y es tan genial en sí mismo que lo compensa, aunque la historia hubiera sido una basura, daba igual, porque el personaje de la loca de enfrente es glorioso, de verdad. O sea, yo en mi corazón forever and ever. Y llegábamos a los 2 primeros de la lista, que son, en el número 2, Nosotros los Caserta, de Aurora Venturini, que es un libro misterioso, macabro, truculento. Yo lo leí porque en un principio parecía que nos iban a contar la historia de una familia con raíces italianas, una familia disfuncional, pero es muchísimo más que eso. A mí con eso yo creo que ya me hubiera llegado, porque es el tipo de historia que a mí me gusta, pero aquí hay muchísimo más. Los personajes, hay una truculencia brutal. Nuestra protagonista y su hermano son increíblemente originales, singulares, malvados, pero a la vez ideales. O sea, es tan súper genial. Además, la relación entre ellos, cómo todo va avanzando, ella como persona hiperinteligente y a la vez como con un fondo chunguísimo. Y todo lo que le pasa con sus padres, cómo va creciendo, cómo se enamora, cómo va, cómo viene, cómo descubre quién es su familia, de dónde viene, el entorno en el que está enmarcado, esa casa, todo lo que hay alrededor, la parte de arriba de la casa, que recuerda un poco a la loca del ático, tienen al hermano allí como encerrado. Bueno, es que no tiene una coma fuera del sitio. O sea, Nosotros los Caserta es un pedazo de libro, pero un pedazo de libro como la copa de un pino, y lo recomendaré hasta el aburrimiento. Y en el número 1, como no podía ser de otra manera, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que es el mejor libro que me he leído yo en años. Yo creo que cuando hablé de él ya os decía que desde que leí Klaus y Lucas yo no recuerdo un libro tan bueno, porque vamos a ver,
yo soy una persona muy generosa y enseguida me gustan las historias y enseguida me encandilan. Soy una lectora, yo creo que es relativamente fácil. Pero yo cuando veo algo genial, lo reconozco. Y esto es algo genial que se sale de madre de cualquier otra historia que yo haya leído, ya os digo, en muchísimo tiempo. Nuestra parte de noche tiene todo lo que os podáis imaginar. Todo. Es un libro en el que se emprende un viaje, en el que hay una relación entre un padre y un hijo, en el que hay una maldita secta, en el que hay cosas tenebrosas y horrorosas, en el que nos hablan del Londres de los 70, 60, 70, en el que nos hablan de la comunidad LGBT, en el que nos hablan de terror y descomposición en sí misma. También hay como cierta parte de realismo mágico y de mitología argentina. Y mira, es que no puede ser mejor esta historia. A mí me chifló, me encantó, me dejó loca. y de verdad, por favor, si podéis leerlo, hacedlo. O sea, no dejéis de leer esta maldita historia que es buenísima. Aunque sufráis, aunque paséis un poco de miedo, aunque os dé un asco, hay cosas que dan un asco horroroso. Compensa. Es un libro para leer ya. O sea, dejad cualquier otra historia que tengáis en pendientes, da igual. O sea, este libro merece muchísimo la pena y es que estoy segura de que os va a gustar. Y si no os gusta, pues no sé, me lo tendréis que explicar al detalle porque no puedo entender que a alguien no le guste esta historia. Y nada, aquí mis super 16 libracos. Espero haber echado bien la cuenta y que sean 16 y que luego no me digáis en los comentarios, Dina, ¿no eran 16, eran 17 o eran 15? Bueno, ya sabéis que yo en esto suelo fallar, pero bueno, estos son los libros favoritos del 2022. Todos maravillosos, todos estupendos. Si podéis leer alguno, hacedlo, porque seguro que no os arrepentís. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Nuevamente, ¡feliz Navidad! Que paséis un gran día y os respondo como siempre en los comentarios. ¡Adiós!